El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Los mares y océanos esconden no solo diversos habitantes, sino también vestigios de la humanidad. Miles de barcos hundidos contienen pedazos de nuestra historia milenaria. Adentrémonos en estas profundidades marinas y descubramos qué secretos ocultan. Entonces imagina que te sumerges en el lecho marino y allí descubres, no solo los restos de un barco pirata del siglo XVI. Los hemos visto muchas veces en diversos programas documentales y hemos leído sobre ellos en los libros, por lo que ya no resultan tan atrayentes. Entonces te sumerges en el fondo del océano y encuentras una enorme cantidad de vajillas de porcelana. Y no es simplemente porcelana que puedes comprar en la tienda, sino platos de más de 500 años de antigüedad. La dinastía Ming China desarrolló el comercio marítimo para importar productos de países extranjeros hace varios cientos de años. Un barco no sobrevivió a una tormenta en el mar y se hundió en algún lugar en la pendiente noroeste del Mar del Sur de China. Allí, buzos descubrieron un barco hundido con una valiosa carga a bordo. Miles de tazas, platos y jarros de porcelana con hermosos patrones pintados yacían entre las algas y la arena del mar. Los expertos contaron todos los artículos y afirmaron que el barco transportaba alrededor de 100.000 ítems. Pero no todos terminaron en la bodega de carga. Los objetos de valor se esparcieron por cientos de miles de metros cuadrados. Un caso similar ocurrió en el mar Mediterráneo. Un hombre estaba buceando en la costa de Israel y descubrió accidentalmente la carga marítima hundida más antigua del Mediterráneo oriental. Entre los restos, piezas de esculturas y estructuras de mármol yacían en el fondo del mar. Eran tan antiguas que se cubrieron de algas y se convirtieron en parte del paisaje submarino. Otro hallazgo inusual fue descubierto en la cordillera de aguas profundas del Océano Pacífico, al norte de las islas hawaianas, en una de las reservas marinas más grandes del mundo. Un buque de investigación navegó a lo largo del lecho marino y descubrió una carretera. Parte del fondo estaba cubierta con baldosas de ladrillo amarillo. También era similar a las baldosas que se utilizan para revestir una piscina. Los investigadores realizaron una expedición en este lugar desconocido y publicaron videos en línea. Descendieron hasta una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros y notaron un extraño sendero en el fondo hecho de ladrillos amarillos. Uno de los chicos bromeó y dijo que era el camino a la Atlántida. De hecho, el sendero no llevaba a ninguna parte. Y no fue hecho por humanos. La naturaleza creó este inusual paisaje. El lugar con losetas de piedra estaba en el fondo del lago, situado en la cima de una montaña submarina. Quizá en algún momento fue un volcán. El magma calentó la superficie y grietas aparecieron en el suelo. Estas hicieron que la superficie sólida pareciera un camino de ladrillos. De acuerdo, ¿qué tal si pasamos a algo más misterioso? Hace 20 años, un buque de investigación noruego descubrió agujeros extraños en el lecho marino en medio del Océano Atlántico. Luego, ya en 2022, otros investigadores hallaron algo similar, pero en el fondo del Océano Pacífico. Los científicos descubrieron alrededor de 200 agujeros en 3 lugares diferentes, a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Los hoyos estaban dispuestos en varias filas y debajo de cada uno había un túnel. Pero, ¿a dónde conducía? Para averiguarlo, primero necesitas descubrir quién hizo estos agujeros. Los científicos estudiaron animales que vivían a tal profundidad bajo una presión enorme. Imagina el peso de varias docenas de elefantes presionando una pequeña área del tamaño de una palma. Esa es aproximadamente la presión que ejerce el agua en estas profundidades. Pero aún así, algunos seres marinos han logrado adaptarse a tales condiciones. Los científicos han visto erizos de mar y gusanos, e incluso algunos peces grandes, pero ninguno de ellos hizo estos misteriosos hoyos. Vieron una extraña criatura con un cuerpo de tonos blancos y rosas dentro de uno de los agujeros. Era un anfípodo, uno de los representantes de la familia de los crustáceos. Los científicos lo capturaron e hicieron un poco de investigación. Este pequeño cangrejo de río estaba cavando un túnel con sus largas pinzas. Lo utiliza como hogar para esconderse y resguardar a su descendencia. O quizá el pequeño crustáceo estaba cavando túneles en busca de comida. Hay un lugar en el océano donde numerosos restos de naves yacen en el lecho marino. Y no estoy hablando de barcos de vela, sino de naves espaciales.
Este sitio se encuentra en el Océano Pacífico Sur y se llama Punto Nemo. Es el lugar más remoto de la Tierra en nuestro planeta. La isla más cercana está a más de 1.600 kilómetros de distancia. Allí solo te encontrarás con un océano infinito y completa soledad. Ni siquiera te cruzarás con peces y otras formas de vida marina aquí. El lugar recibe pocos nutrientes de los océanos del mundo porque las corrientes submarinas y el viento casi no llegan a esta área. Hay distintos microorganismos en el Punto Nemo, pero no es por eso por lo que estamos aquí. La razón son las bolas de fuego que a veces caen del cielo al agua. No son meteoritos, sino pedazos de cohetes espaciales, naves o satélites que fallaron en su misión. El Punto Nemo es un desierto oceánico, por lo que los restos espaciales no pueden dañar a nadie aquí. Incluso si algún objeto pesado provoca una ola gigante, esta no alcanzará la Tierra más cercana, ya que perderá toda su fuerza en el agua. Algunos arqueólogos creen que la ciudad más antigua del mundo tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad, pero no la encontrarás en tierra firme, ya que se ubica en el lecho marino, en el Golfo de Cambay, cerca de la costa de India. Allí los científicos han hallado muchos artefactos antiguos, como esculturas, muebles y otros artículos de interior. Analizaron un pedazo de madera encontrado en el lugar y determinaron que tenía más de 9.000 años. Estas personas aún están tratando de determinar qué tipo de ciudad era y cuándo existió. La tumba de Tutankamón es un hallazgo arqueológico muy famoso. Pero, ¿sabemos acerca del lugar de entierro del faraón más reciente de Egipto? Es posible que la tumba de Cleopatra se encuentre en algún lugar de la antigua ciudad de Alejandría, pero el problema es que está bajo el agua. Después de aproximadamente 1.600 años se hundió hasta el fondo del mar debido a inundaciones y terremotos y sus ruinas fueron descubiertas en 1998. Los científicos y constructores planean construir túneles submarinos en su territorio para transformar la ciudad en un museo subacuático. Puedes encontrarte con un fenómeno natural inusual, el brínicle, en las profundidades del Ártico y el Océano Austral de la Antártida. Parece un carámbano en el agua que atrae a los organismos marinos hacia él y los congela. Cuando la sal fluye fuera de las grietas del fondo oceánico, se congela, ya que su densidad es mayor que la del agua que la rodea. Al contacto con agua dulce se convierte en hielo líquido y, pues sí, se congela. Estrellas de mar, erizos y crustáceos quedaron atrapados allí al ser congelados por esta sal. El famoso Stonehenge tiene un doble submarino. En el fondo del lago Michigan, a una profundidad de unos 12 metros, científicos encontraron varias piedras rectangulares dispuestas en un círculo, justo como el famoso monumento antiguo de Inglaterra. En una de ellas notaron algo similar a la imagen de un mastodonte, un animal parecido al elefante que se extinguió hace más de 10.000 años. A pesar de las aparentes similitudes con Stonehenge, algunos científicos creen que la naturaleza pudo haber creado este monumento. En 2012, científicos encontraron un extraño objeto similar a una nave espacial extraterrestre en el fondo del lago Báltico. Este objeto de piedra tenía túneles y escaleras a su alrededor. Cuando la foto del hallazgo llegó a internet, muchos periódicos comenzaron a escribir que era algo de otro planeta. Pero los profesionales analizaron el artefacto y dijeron que no había nada extraterrestre en él. Era una formación rocosa natural. Sin embargo, nadie sabe cómo la naturaleza puede haber hecho algo así. Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá,
dividida por la Isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la Isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año, y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos.
Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de eso. El Canal de Panamá empieza a colapsar. Es uno de los atajos más importantes del mundo. Casi el 6% de todo lo que se mueve por mar pasa por ahí. Pero cuando bajó el nivel del agua, menos barcos pudieron cruzar y las empresas tuvieron que buscar otras rutas. Ahora un corredor ferroviario multimillonario toma forma en México y podría cambiar el futuro del transporte marítimo. Hablaremos de ese proyecto, pero primero hay que entender por qué importa tanto el Canal de Panamá y por qué urgen opciones. El Canal de Panamá es un paso artificial de 82 kilómetros entre Atlántico y Pacífico. Se construyó en 1914 y hoy se considera una de las 2 vías marítimas más estratégicas del mundo. La otra de ese nivel es el Canal de Suez. Para ver por qué importa tanto, veamos un mapa. Sin el canal, un barco entre las 2 costas de Estados Unidos tendría que bajar hasta Cabo de Hornos, al sur de Sudamérica. Pero con el Canal de Panamá, ese viaje se acorta unas 8,000 millas náuticas. Sí, la diferencia es enorme. Y no solo beneficia a Estados Unidos, el Canal de Panamá también ahorra mucho tiempo a los barcos entre Europa y Asia Oriental, o entre Europa y Australia. También ayudó a mover barcos más rápido entre puertos de un lado de Norteamérica y del otro lado de Sudamérica. El Canal de Panamá parece la solución perfecta. Le dio al mundo una forma más rápida y fácil de mover mercancías entre países. Unos 14,000 barcos lo cruzan cada año. Esos barcos llevan más de 500 millones de toneladas de comida, minerales y productos manufacturados. Eso equivale a unos 270,000 millones de dólares en carga. Este paso fue construido y controlado al principio por Estados Unidos, pero desde 1979 lo administra Panamá. Mantenerlo funcionando se ha vuelto un gran reto. El país sufrió una sequía fuerte en los últimos 3 años, y cuando llueve poco, el nivel del canal baja y los barcos se quedan atorados. Gran parte del problema fue el Niño. Este fenómeno natural calienta las aguas del Pacífico Central y Oriental. Y eso cambia el clima en muchas regiones. En Estados Unidos, por ejemplo, suele traer clima más cálido al norte y más lluvia al sur. En Panamá, normalmente significa sequía y menos lluvia. Por eso, la región recibió cerca de 40% menos lluvia de lo normal entre finales de 2022 y 2024. Eso es un problemón para el comercio, porque el Canal de Panamá depende totalmente del agua de lluvia para operar. El lago Gatún, fuente clave del canal, empezó a secarse también. El lago suele rondar los 87 pies.
pero cayó a solo 81.8 pies. Al bajar el nivel, tuvieron que reducir la cantidad de barcos permitidos en el canal. Normalmente cruzan unos 34 barcos al día, pero en un momento, ese número cayó a solo 18. El resultado fue un embotellamiento, con algunos barcos esperando unas 3 semanas para cruzar. Eso golpeó rápido al comercio global. El tráfico lento frenó el flujo de productos clave por el mundo: petróleo, granos, comida enlatada, hierro, acero y mucho más. Y cuando se acumulan barcos, también suben los precios. Así que las empresas buscaron más rutas. Eso está lejos de ser ideal, porque las otras rutas son mucho más largas, lentas y caras. Digamos que un producto viene de China a la costa este de Estados Unidos. En vez de pasar por Panamá, los barcos quizá tengan que ir por Suez, sumando unos 7 días. Y si va al Golfo de Estados Unidos, quizá rodee el Cabo de Buena Esperanza, sumando al menos 10 días. Ese tiempo extra cuesta más, y las tarifas de rutas grandes subieron entre 20 y 30%. Muchos envíos de e-commerce se atascaron. Las entregas se retrasaron, sobre todo en Latinoamérica. Algunas empresas empezaron a mandar sus productos por avión, y eso es mucho más caro. Ese costo extra casi siempre se pasa a alguien, ya sea con envíos más caros o precios más altos. Entonces, algunos dejan de comprar en esas tiendas en línea. Eso le pega a todos. Ahora las cosas están un poco mejor. La región fue afectada recientemente por la Niña, lo contrario de El Niño. Eso trajo lluvias fuertes de regreso y el lago Gatún volvió a llenarse. De hecho, a inicios de 2026 se acercó a su nivel máximo. Fue un cambio enorme después de los niveles bajísimos de los últimos años. El tráfico del canal sigue por debajo de antes de la sequía, pero al menos todo se mueve otra vez. Recuperar el nivel del agua fue un gran alivio, pero quizá no dure. Especialistas creen que El Niño podría volver más adelante en 2026. Incluso hablan de un posible Super El Niño, de esos que pueden llevar la temperatura global a récords. Si ocurre, la región podría sufrir otra sequía severa, y esta vez quizás sea peor. Entonces, si el Canal de Panamá vuelve a frenarse, ¿cuál es la otra opción? Bueno, México quizá tenga una respuesta. Desde hace años se prepara una vía férrea al sur para conectar el Pacífico con el Caribe. Se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, o CIIT. La idea no es nueva, viene desde 1907, pero apenas ahora empieza a volverse realidad. Este enorme proyecto fue aprobado en 2019 y ha recibido unos $4,000 millones en inversión. Su objetivo principal es competir con el Canal de Panamá, pero busca más que eso. La idea es llevar nueva industria a las ciudades de la ruta y convertir el sur de México en un gran centro logístico y manufacturero. El plan se basa en 3 nuevas líneas ferroviarias, pero eso es solo una parte. También modernizarán 2 puertos importantes, además de proyectos industriales, gasoductos y carreteras. Y para atraer empresas privadas, México ofrece grandes incentivos en 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Básicamente la idea es mover algunas cargas por México en tren en vez de mandarlas por el Canal de Panamá. Eso podría quitar presión y dar a las empresas otra forma de mover mercancías cuando los problemas se acumulen. Se espera que el proyecto quede completo en junio de 2026. Pero ya está funcionando. Hace poco, Hyundai probó la ruta moviendo 900 vehículos por la línea ferroviaria del CIIT. Antes, un envío así tardaba unos 6 días en cruzar México. Con este nuevo sistema ferroviario, tardó solo 9 horas. Por eso las autoridades dicen que el CIIT podría volverse una ruta clave para mover carga del Pacífico al Atlántico y viceversa. Así están las cosas. El Canal de Panamá sigue siendo clave para el comercio global, pero tiene más presión que nunca. Al mismo tiempo, México construye una nueva alternativa audaz que podría abrir otro camino entre 2 océanos. Todavía es pronto para saber hasta dónde llegará este proyecto, pero algo es seguro.
Cuando una gran ruta comercial empieza a frenarse, todos buscan qué sigue. En 2003, mientras seguía un mero que de repente desapareció bajo las olas en la bahía de Chetumal, México, un pescador solitario descubrió un agujero misterioso oculto a la vista. Más de una década después, su hijo regresó con investigadores para examinarlo más de cerca. Empezaron a medir. 30 metros, 49, 130 metros, aún no había fondo. A medida que los instrumentos descendían en las aguas oscuras y quietas, las lecturas se volvían más extrañas. Agua cálida y salada donde no debería estar, corrientes que emergían de la oscuridad debajo. Las lecturas más recientes mostraron más de 419 metros y aún sin un final a la vista. Silencioso, profundo y peligroso. Taamja, el último y oficialmente el agujero azul más profundo conocido en la Tierra, y podría estar ocultando algo que nunca se ha visto antes. La naturaleza se toma su tiempo. Durante miles, a veces millones de años, el agua lentamente talla la roca subterránea. Y luego un día, ¡boom!, el techo se derrumba, el suelo colapsa y te quedas con un agujero enorme. Eso es un sumidero. Los agujeros azules son simplemente antiguos sumideros que se llenaron de agua a medida que los niveles del mar aumentaron hace mucho tiempo. Desde arriba aparecen sombras circulares oscuras, mucho más oscuras que el agua que la rodea. Todo porque son súper profundas y la luz del sol apenas puede llegar al fondo. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y son casi perfectamente verticales. Aisladas de las corrientes oceánicas, crean entornos tranquilos y aislados que los científicos todavía están tratando de descifrar. ¿Qué hace que Taamja sea inusual? Bueno, la mayoría de los famosos agujeros azules, como el Gran Agujero Azul en Bélice, son imposibles de pasar por alto. Puedes verlos desde un satélite. Taamja, por otro lado, es prácticamente invisible, como si la naturaleza hubiera hecho su mejor esfuerzo para ocultarlo a propósito. Incluso con un dron volando justo encima, es apenas perceptible. Esa es una razón por la que permaneció oculto durante tanto tiempo. Sin embargo, el verdadero misterio se hizo evidente después de que los investigadores realizaron su escaneo inicial. En diciembre de 2023, los científicos decidieron explorar las profundidades de Taamja con algo llamado perfilador CTD, que mide la conductividad, temperatura y profundidad. Al pasar los 400 metros, descubrieron algo curioso. En lugar de enfriarse, el agua de repente se calentó. También se volvió notablemente más salada, con lecturas que coincidían con las del abierto mar Caribe. Pero espera, la bahía de Chetumal ya es parte del Caribe. Entonces, ¿cuál es la gran cosa? Bueno, Taamja está profundamente escondido en la bahía y su profundidad es inusual para un entorno tan tranquilo y protegido. Lo que sorprende a los científicos es que el agua en el fondo del cenote tiene la misma temperatura y salinidad que el océano abierto a pesar de estar aislada horizontalmente de él. Lo que esto significa es que podría haber túneles subterráneos o fracturas que conectan el pozo profundo con el agua del mar abierto, no a través de la superficie, sino debajo de la roca. Algo así como una red secreta de tuberías que posiblemente remonta a la época de los impactos de asteroides. Taamja está ubicado cerca del cráter de Chicxulub. Es ahí donde hace 66 millones de años un gigantesco meteorito colisionó con lo que hoy es la península de Yucatán. Se cree ampliamente que esto provocó el evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. El asteroide no creó Taamja, pero pudo haber fracturado el cimiento, lo que tal vez facilitó la formación de cuevas, túneles y eventualmente cenotes. Algunos especulan que estas conexiones submarinas podrían extenderse a otros cenotes y manantiales ocultos cercanos. Sin embargo, explorar Taamja no se trata solo de mapas y túneles subacuáticos. Durante la primera expedición, los investigadores observaron algo extraño. El agua sobre Taamja estaba tranquila, mientras que el resto de la bahía tenía olas caóticas. Luego, desde el centro del agujero, el agua comenzó a elevarse como un manantial oculto que exhala suavemente. No un geyser, no una salpicadura, solo una subida lenta y constante, como si algo debajo se hubiera movido y empujado el agua hacia arriba. El hecho de que esto sucediera solo una vez hizo que la exploración siguiente fuera intimidante para los buzos. Dijeron que bucear se sentía como encontrar una entidad viviente que se movía e interactuaba con ellos de manera intrigante y misteriosa.
Cuando tienes un lugar tan profundo, tan oscuro y completamente aislado del resto del océano, es una puerta a lo desconocido. Aunque es probable que sea demasiado estrecho para que los dioses marinos Lovecraftianos entren allí, no es imposible que haya especies que nadie haya visto antes, quizá incluso peligrosas. Es especulativo, pero si el agujero es aún más profundo, cualquier vida microbiana allí abajo probablemente sería antigua y adaptada para sobrevivir en condiciones extremas y hostiles. No tiene que ser alguna criatura marina aterradora. Incluso organismos diminutos y desconocidos podrían alterar los ecosistemas modernos si se perturban o liberan. Podría haber aguas de tiempos prehistóricos o algo dejado por el impacto del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Este lugar podría estar escondiendo un ecosistema entero que ha estado sellado por literalmente eras. Y eso importa porque si la vida puede sobrevivir en un lugar tan extraño y aislado, podría sobrevivir en ambientes similares en lunas como Europa o Encélado. Además, algunos agujeros azules como el Gran Agujero Azul contienen cosas desagradables como nubes de gas tóxico que pueden corroer equipos e incluso quemarte la piel. No es de extrañar que los buceadores sintieran que estaban explorando algo vivo. Ahora bien, si te preguntas si puedes alquilar equipo de buceo y realmente ir a explorar este agujero, la respuesta es no. El equipo básico de buceo requiere certificaciones. Ni siquiera las tiendas de buceo alquilan a individuos no certificados, en especial no para lugares como este. Pero incluso si estás certificado, los buceadores recreativos solo pueden alcanzar una profundidad de unos 40 metros. Ir más profundo requiere entrenamiento especial, equipo y mucha precaución. Incluso los profesionales rara vez van más allá de los 305 metros, y cuando lo hacen es con configuraciones complicadas y riesgosas. A estas profundidades la presión del agua se convierte en un gran obstáculo, suficiente para aplastar la mayoría de los equipos que no están construidos especialmente para ello. Por lo tanto, por ahora, Taamja sigue siendo un misterio imposible de desvelar mientras se bucea. La siguiente parada es probablemente enviar un ROV, un submarino operado de manera remota equipado con cámaras, brazos y sensores. Puede descender mucho más profundo que cualquier buzo y permanecer allí más tiempo. Los ROV podrían ayudar a descubrir capas de fósiles, zonas químicas extrañas e incluso pistas sobre el cambio climático del pasado. En la mayoría de los agujeros azules se puede encontrar vida, esponjas, corales o peces, pero cuanto más profundo se va, más disminuyen los niveles de oxígeno, lo que dificulta la supervivencia de los organismos, aunque algunos microbios viven allí. Entre las pocas criaturas encontradas existen organismos unicelulares con concha llamados foraminíferos y pequeños nematodos con forma de gusano. Es precisamente por estos animales microscópicos que especulamos que si la vida puede sobrevivir en las oscuras, saladas y desprovistas de oxígeno aguas de Taamja, tal vez lo mismo sea cierto para otros mundos acuáticos. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo que lo rodea, Taamja está casi inquietantemente vacío y desprovisto de vida mayor. Incluso cerca de las capas superiores, donde los niveles de oxígeno son aceptables, no se ha observado ningún pez, crustáceo, ni siquiera un pequeño camarón. Solo organismos diminutos, invisibles a simple vista. No es fondo de bikini, pero para ser justos, aún no hemos llegado al fondo. Lo que nos lleva a la especulación. ¿Es posible que los ROV nunca alcancen el fondo del océano? El agujero podría ser más profundo de lo que esperamos o tener una forma que dificulte que nuestro equipo obtenga lecturas precisas. Podría tener túneles laterales, salientes o giros que desvíen las mediciones. También podría ser que las paredes sean demasiado inestables o que la presión y la química del agua interfieran con los sensores. De cierta manera es como jugar un nivel submarino en cámara lenta con un robot que puede agarrar cosas y dañarse. Afortunadamente los científicos tienen otras opciones. Pueden utilizar drones submarinos que funcionan de forma autónoma, soltar cámaras que graban mientras descienden o mapear el agujero desde arriba usando sonar. Hay más de una forma de comprobar su profundidad. Incluso con toda nuestra tecnología, aún hay lugares en la Tierra que no hemos explorado. En realidad, hemos cartografiado más de Marte que del fondo oceánico. Las naves espaciales pueden escanear un planeta entero, mientras que la cartografía del fondo marino es lenta, costosa y está limitada por la oscuridad y la presión. Aún así, Taamja ostenta el récord del agujero azul más profundo del mundo, por ahora.
Los científicos descubrieron una ciudad completa en Giengola que estuvo escondida bajo las densas junglas de México durante 600 años. Cubría 360 hectáreas, tenía más de 1,100 edificios, 4 kilómetros de murallas defensivas, una red de caminos internos y un diseño urbano bien planificado con templos y canchas de juego de pelota, además de barrios separados para las élites y los plebeyos. Durante siglos, la gente creyó que solo había una fortaleza abandonada allí según las historias transmitidas de generación en generación. Hasta hace poco no había forma de ver cuán enorme era sin pasar años en el terreno. Pero gracias a la nueva tecnología, una herramienta de detección remota llamada LIDAR, obtuvieron un modelo 3D del área en tan solo 2 horas desde un avión. Giengola fue construida entre 1350 y 1521. Era un lugar de suma importancia para los zapotecas, un grupo que había habitado la zona desde aproximadamente el año 700 a.C. En Giengola, las familias vivían juntas en casas con grandes patios en el medio, rodeados por habitaciones. Cuando las familias crecían, construían más habitaciones y agrandaban sus hogares. El estudio descubrió que tanto los líderes como las personas comunes trabajaron juntos para mejorar la ciudad. Debido a que Giengola estaba rodeada de montañas, utilizaron la tierra de manera inteligente y construyeron sus casas adaptándose a las pendientes para permitir que el agua de lluvia fluyera naturalmente. Esto ayudó a mantener sus hogares seguros y resistentes. Las construyeron tan bien que muchos de estos edificios siguen en pie, incluso después de cientos de años. Hay 2 pirámides en el centro de la ciudad. Es posible que hayan sido utilizadas como templos donde los sacerdotes celebraban ritos y ceremonias para sus deidades. Estos sacerdotes llevaban ofrendas a los altares y la gente se reunía en las 2 plazas que ahora están hundidas. Además, hay un palacio con 64 habitaciones, algunas de ellas con columnas circulares en varias terrazas inclinadas. Hay patios con muchas escaleras, todas conectadas entre sí. La herramienta de detección también encontró un mirador de forma circular en una roca natural desde donde los zapotecos podían ver a sus enemigos acercándose desde lejos. Los investigadores también notaron 2 estructuras circulares que podrían haber sido utilizadas para observar las estrellas y medir el tiempo. Además encontraron algunas tumbas, así que había un cementerio en la ciudad. A finales del siglo XV, el pueblo zapoteca controlaba una gran área en la costa del Pacífico y había defendido con éxito su tierra de los aztecas, quienes intentaban apoderarse de más territorios. Hicieron casi lo imposible y sobrevivieron a un asedio de 7 meses en Giengola. Cuando ganaron este conflicto y mantuvieron el control de la parte sur de Mesoamérica, los zapotecos ya no necesitaron vivir en Giengola. Permanecer en las montañas tenía sus ventajas, pero necesitaban agua fresca y buena tierra para cultivar alimentos. La pequeña ciudad de Tehuantepec, a solo 19 kilómetros de distancia, ofrecía estas condiciones, por lo que se mudaron allí justo antes de la llegada de los españoles en 1521. A lo largo del tiempo, las tradiciones zapotecas comenzaron a desvanecerse, pero su cultura no desapareció por completo y más de 300,000 zapotecos aún viven en el estado de Oaxaca, en México. Hablan su propio idioma y mantienen vivas sus tradiciones. Crear el modelo 3D de la ciudad perdida es solo el comienzo de la investigación. Los arqueólogos esperan que los futuros estudios de Giengola nos ayuden a saber más sobre cómo se organizaban los zapotecas, cómo gobernaban sus ciudades y cómo interactuaron con los españoles cuando llegaron. Planean estudiar los 1,170 edificios encontrados en el escaneo LIDAR y esto llevará algunos años. En lugar de excavar las ruinas, usarán una tecnología especial para escanear el terreno y aprender más sobre la ciudad sin dañarla. La misma tecnología ayudó a los científicos a descubrir otra enorme ciudad antigua que estaba oculta bajo el denso y verde dosel de la selva amazónica. Toda una red de casas, plazas, caminos y canales se escondía a la sombra de un imponente volcán. Durante siglos, muchos científicos asumieron que los antiguos habitantes de la Amazonia vivían en pequeñas chozas y despejaban parcelas de tierra para sobrevivir. Pero esta ciudad, construida hace 2500 años y habitada durante 1000 años, demuestra lo contrario.
Los científicos piensan que decenas de miles o incluso cientos de miles de personas vivieron en sociedades urbanas complejas. El escaneo del área encontró 6.000 plataformas rectangulares, cada una de 20 por 10 metros y con una altura de 2 a 3 metros. Estas estructuras estaban organizadas en grupos alrededor de plazas centrales, con caminos rectos y ángulos perfectos y senderos que los conectaban. Uno de los caminos tenía 26 kilómetros de largo. Construir caminos rectos como este es mucho más difícil que simplemente seguir el paisaje. Algunos de estos caminos podrían haber tenido un profundo significado espiritual o ceremonial. El suelo rico del volcán ayudó a que la civilización prosperara, pero también pudo haber contribuido a su caída. Los investigadores también encontraron indicios de amenazas a las ciudades, como fosos que bloqueaban las entradas a los asentamientos. Tal vez algunas personas que vivían cerca estaban tratando de entrar. El próximo paso para los investigadores será estudiar los 300 kilómetros cuadrados adyacentes para conocer más sobre esta compleja sociedad que podría ser más grande que las conocidas sociedades mayas en México y Centroamérica. En 1963, un hombre descubrió en Turquía una ciudad antigua del siglo VII a.C. mientras renovaba su propia casa. Derribó una pared de su sótano y encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel que conducía a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Es uno de los asentamientos subterráneos multinivel más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Los habitantes vivían en 8 niveles y tenían acceso a bodegas, áreas de almacenamiento, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los pisos estaban conectados por una extensa red de túneles. La ciudad subterránea probablemente fue construida como refugio. Está oculta a 85 metros de profundidad y no se puede ver desde afuera. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas junto con su ganado y suministros de alimentos. También había un conducto de ventilación de 55 metros. Los arqueólogos creen que los frigios construyeron los niveles en primer lugar. Luego los romanos usaron y mejoraron la estructura. La época dorada de Derinkuyu fue durante la era bizantina. La siguiente ciudad perdida y encontrada solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos, por lo que nadie podía estar seguro de que existiera. Los científicos buscaron en la mayor parte de la costa de Egipto hasta que un arqueólogo, Frank Godio, y su equipo detectaron una cara colosal que los miraba desde debajo del agua. La antigua ciudad de Thonis Herakleion fue descubierta completamente sumergida a 6 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos creen que la estatua de 6 metros de altura y los restos del templo son los hallazgos más importantes de la expedición. En aquel entonces, en la ciudad había ceremonias y celebraciones que se llevaban a cabo en el templo de Amón. Las ruinas y artefactos estaban hechos de granito y diorita, por lo que estaban en buenas condiciones incluso después de haber estado en contacto con agua durante siglos. Nos brindan una visión de cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales como una especie de Venecia del antiguo Egipto. Los canales conectaban muchos puertos y fondeaderos separados. Torres, templos, casas y otras estructuras. Arqueólogos encontraron recientemente algo fascinante de un reino maya olvidado, una tumba escondida en una pirámide en ruinas. Dentro había un rey que había permanecido enterrado por 1700 años, una máscara de jade que parece casi humana, pero no del todo, y todo esto gracias a los saqueadores que la pasaron por alto por solo 1,80 m. Tropezaron con ella en el 2022 en las densas selvas cerca de la frontera de Guatemala, México y Belice. En tiempos mayas, este pequeño lugar solía llamarse Xochquitán. Es una ciudad perdida, medio tragada por la selva, y no significaba casi nada en comparación con otras grandes ciudades mayas como Tikal o Teotihuacán. O eso pensábamos. El equipo descubrió una tumba de un gobernante maya, los artefactos, los nombres de los reyes. Todo esto reveló que Xochquitán no era solo una pequeña aldea, era un lugar bastante importante para esa cultura, y lo que encontraron dentro de esa tumba puede rivalizar con los tesoros de cualquier metrópoli maya. El techo de la tumba había colapsado hacía mucho tiempo, pero las ofrendas seguían adentro y permanecieron intactas incluso después de siglos.
Recuperaron más de 16 conchas de Spondylus. Estas cosas eran usadas por la élite antigua para el poder y rituales. Eso significaba que quien estuviera relacionado con la tumba era alguien adinerado, de alto estatus, que tuvo un entierro ceremonial. Arqueólogos también encontraron fémures tallados. Estaban grabados con jeroglíficos y nombres. Los mayas literalmente escribieron su historia en restos humanos. Los investigadores desean profundizar mucho más y realizar un análisis de ADN en los huesos. Tal vez eso ayude a descubrir vínculos familiares, orígenes o problemas de salud que estas personas pudieron haber enfrentado. Y lo más importante de todo, la máscara de jade en mosaico. Fue ensamblada con azulejos verdes luminosos en una expresión que parece casi humana, casi viva. Mucha gente bromeaba diciendo que es como la máscara de Jim Carrey en la famosa película. Pero no era un artefacto mágico, era el rostro de un rey maya olvidado, observándonos después de 1700 años de silencio. Su nombre estaba grabado en los huesos del fémur, Itzamkokaj-Balam. Los historiadores creen que este podría ser el gobernante que reinó alrededor del año 350 a.C. Lamentablemente este período está muy mal documentado, por lo que apenas sabemos algo sobre esos tiempos. Pero parece que era bastante importante para los lugareños. Uno de los huesos incluso muestra una figura tallada que sostiene la cabeza de una deidad. Esta se parece exactamente a la máscara de jade. Quizás se suponía que este fuera el rey mismo mientras derrotaba a algún villano mitológico. Otras inscripciones mencionan al padre y al abuelo del rey. Eso vincula a Xochquitlam con las poderosas capitales mayas que mencionamos, Tikal y Teotihuacán. Tikal fue en su tiempo el corazón palpitante del mundo maya. Era una fascinante megalópolis. Se alzaba desde las tierras bajas de Guatemala con imponentes pirámides escalonadas que rascaban el cielo. Ese sitio era el hogar de decenas de miles de personas. También era un centro de arte, astronomía y cultura. Los gobernantes eran adorados casi como deidades vivientes. Sus hazañas fueron talladas en estelas que aún se erigen entre los monos aulladores. Teotihuacán se encontraba aún más al norte. Ahora, ese era un misterio de otro tipo. No era realmente maya, sino más bien el centro de México. Pero aún así era una verdadera metrópoli, una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo. Era más famosa por su Avenida de los Muertos y por estructuras colosales como la Pirámide del Sol. Fue un rico centro cultural que tuvo una influencia mundial. Durante siglos, tanto Tikal como Teotihuacán parecían tener culturas completamente distintas. Tikal era una ciudad-estado floreciente donde la gente amaba la lectura, la astronomía y la arquitectura hermosa. Teotihuacán era una superpotencia militarista titánica, dos grandes centros de México separados por 965 kilómetros de selva y montañas. En comparación con estas capitales imperiales, Xochquitlam era un susurro, pero parece que este hombre, Itzam, de la tumba, no era solo el gobernante de una aldea cualquiera. Al parecer, tenía vínculos políticos en la antigua Mesoamérica. Lo más increíble es que casi perdemos esta pieza de la historia, todo debido a los saqueadores. En algún momento del pasado, saqueadores de tumbas cavaron peligrosamente cerca. Se detuvieron a solo 2 metros de la tumba. Es como ese meme de los diamantes. A veces dejas de cavar justo antes de alcanzar el gran hallazgo. Pero en nuestro caso, gracias al cielo, no llegaron primero. Así de cerca estuvimos de perder un pedazo de historia. Y en una ironía casi poética, fueron los túneles de los saqueadores los que llevaron al equipo de Strada Belli al sitio. Los arqueólogos han estado explorando y utilizando la llamada tecnología LIDAR. Básicamente se trata de haces de láser disparados desde lo alto que lo ayudan a mapear el lugar. Es como tomar radiografías del suelo de la selva. Y fue entonces cuando encontraron las pequeñas señales de intrusión. Se dieron cuenta rápidamente de que si alguien había estado excavando ahí, probablemente buscaba algo importante. Sin los saqueadores fallidos, podrían haber pasado por alto un descubrimiento. En cualquier caso, los arqueólogos quieren seguir buscando. Podrían encontrar incluso más cámaras sepultadas dentro de la pirámide abandonada. Seguimos encontrando cosas misteriosas relacionadas con los mayas. Recientemente, enterrada profundo dentro de las ruinas de Tikal, los arqueólogos encontraron una casa, y en ella un altar de piedra caliza. Estaba cubierto de vibrantes murales de rojo, amarillo y negro. Lo curioso es que esta construcción no fue hecha por los mayas, era inconfundiblemente de estilo teotihuacano, y al igual que la tumba anterior, fue construida hace aproximadamente 1700 años.
El altar fue descubierto dentro de una residencia de la era maya conocida como Grupo 6D15. Medía 1 metro por 1,8 metros, justo en el centro de la casa. Eso era muy típico de las tradiciones de Teotihuacán. Contaba con un mural del dios de la tormenta. También era una deidad central en el panteón de Teotihuacán. Pero este altar no representaba a reyes ni gobernantes. Eso era muy extraño, ya que, como dijimos, los mayas veneraban y honraban sus dinastías y su poder político, colocándolos prácticamente en todas partes como si fuera mercancía. Pero en su lugar, este altar veneraba únicamente a las deidades, y lo hacía en el corazón de la principal capital maya, Tikal. Cuando los arqueólogos profundizaron en su investigación, lo vieron como una prueba inequívoca de que los teotihuacanos no solo llegaron a Tikal, sino que prosperaron allí. Esta casa no era solo un puesto comercial, la gente realmente vivía en ella. Los teotihuacanos construyeron hogares, practicaron sus rituales y dejaron a sus deidades en esta ciudad. Y los mayas parecían estar tranquilos con eso. Los investigadores creen que este lugar fue el hogar de algunas personas de élite de Teotihuacán, o tal vez pertenecía a mayas que practicaban la cultura teotihuacana y la respetaban profundamente. Pero podría ser algo más oscuro que un simple multiculturalismo amistoso. Las dos ciudades no tenían la mejor relación. Había cierta tensión, quizá incluso vigilancia. La casa y el altar probablemente se construyeron alrededor del 300 a 400 a.C. Ese fue un período en el que Tikal estaba ascendiendo en poder. Esto podría haber captado la atención del poderoso imperio del norte. Es casi como si los mayas hubieran despertado a la bestia. Para el período entre 400 y 450 a.C., esa atención pudo haberse tornado en algo siniestro. El altar podría haber sido en realidad el símbolo de dominación. ¿Habían realmente los mayas de Tikal dado la bienvenida a sus invitados o ellos llegaron aquí y de manera directa comenzaron a construir altares extranjeros en espacio sagrado? ¿Utilizó Teotihuacán esto como una especie de invasión sutil? En ese caso tendría sentido que los mayas destruyeran ese lugar o lo vandalizaran de alguna forma. Los mayas solían enterrar sus edificios y construir nuevos sobre ellos regularmente, pero por alguna razón, este altar permaneció intacto. Los mayas lo encontraron y lo enterraron junto con los edificios circundantes tal como estaban, sin vandalismo, sin destrucción, ni siquiera reconstrucción. Parece que tenían sentimientos complicados hacia los teotihuacanos. Estás en un parque, disfrutando un día normal, cuando de pronto aparecen sobre ti unas nubes oscuras y lodosas. Pero esto no dura minutos ni horas, sino que se extiende por semanas, y todo a tu alrededor va muriendo lentamente por falta de luz solar. Esto es exactamente lo que ocurre en el fondo del océano, y los científicos le pusieron nombre. Lo llaman olas oscuras marinas. Quizás hayas oído de las olas de calor submarinas. Es cuando el océano se calienta demasiado y permanece así durante semanas o meses. Esto pasa porque el océano actúa como una esponja gigante para el planeta. Cuando la atmósfera atrapa el calor del sol, el océano lo absorbe. A veces, las corrientes cálidas quedan atrapadas en un solo punto, como agua caliente girando en una bañera, cocinando lentamente todo lo que queda atrapado adentro. El calor arrasa con lo que no puede moverse, como los corales o el pasto marino, mientras que los peces huyen a aguas más frías o sufren cuando bajan los niveles de oxígeno. Como estas plantas de arrecifes están en la base de la cadena alimenticia, el daño se propaga por todo el ecosistema oceánico. Las olas de calor marinas son un problema enorme. Sin embargo, las olas oscuras son casi igual de graves, pero de una manera completamente diferente. Una ola oscura marina obviamente no tiene que ver con el calor. Se trata de que la luz desaparece de repente donde se supone que debería existir. Si imaginamos el océano como un edificio gigante de cristal, donde la luz del sol normalmente entra por las ventanas e ilumina cada piso, las olas oscuras serían como si alguien llenara ese edificio con humo espeso. Ocurre cuando el agua se satura con una sopa espesa y turbulenta de materia turbia. El agua misma se convierte en una niebla que devora la luz. Básicamente lodo, arena, algas y todo tipo de basura orgánica microscópica se agita y queda suspendida en el agua, dispersando y absorbiendo la luz solar antes de que llegue al fondo marino. Cuando se vuelve lo suficientemente densa, el fondo marino desaparece en la oscuridad. Esto deja sin alimento a cualquier forma de vida del fondo que dependa del sol. Y lo extraño es que no estamos hablando del océano profundo y oscuro a kilómetros de la superficie, donde la luz solar de por sí nunca llega. Todo esto ocurre cerca de la costa, justo en las partes poco profundas donde las plantas submarinas necesitan el sol para sobrevivir.
Lo que hace a las olas oscuras especialmente difíciles de detectar es lo fácil que es pasarlas por alto. Desde la superficie, todo puede verse normal, incluso para los satélites. Puedes estacionar un bote sobre una ola oscura y no notar nada raro. Por eso este fenómeno pasó desapercibido y no se estudió formalmente hasta hace poco. Para atrapar lo que estaba apagando las luces en el fondo marino, los científicos empezaron a cruzar datos como detectives. Tuvieron que escarbar en archivos y construir una especie de máquina del tiempo con datos antiguos. Reunieron 16 años de lecturas continuas de luz, tomadas directamente del fondo del Canal de Santa Bárbara. Luego las compararon con más de 20 años de datos de luz satelital de la costa de Nueva Zelanda. Básicamente, rebobinaron las grabaciones de seguridad del océano de las últimas 2 décadas para ver qué se les había escapado. Con todos esos datos combinados, los investigadores encontraron un evento específico en Nueva Zelanda, donde el fondo marino no recibió casi nada de luz solar útil durante 64 días. Imagina que el sol se pusiera el 1 de noviembre y no volviera a salir hasta después del Año Nuevo. Si eso pasara en tierra, sería un desastre para todo lo que necesita luz solar para crecer. Piensa en tus plantas de casa. Si metieras un helecho en un closet por una semana, probablemente se vería algo triste, pero se recuperaría. Pero si lo dejaras ahí por 2 meses, se pondría amarillo y se marchitaría lentamente. A mayor escala, si un bosque perdiera el sol por 64 días, la vegetación baja se pudriría. Eso haría que los venados y otros animales se quedaran sin comida, y toda la cadena alimenticia se tambalearía. La biología es similar en el mundo submarino, porque también necesita el sol. Allá abajo, en lugar de pinos y pasto, hay bosques gigantes de kelp y praderas de pasto marino. Son como las gasolineras de oxígeno del mar, toman la luz solar y la convierten en combustible para todo el ecosistema. Cuando llega una ola oscura prolongada, les drena las baterías hasta que nada vuelve a crecer. Lo mismo pasa con el kelp, empieza a deteriorarse. Los peces que se alimentan de él pasan hambre, y de pronto, una vibrante ciudad submarina se convierte en un pueblo fantasma bajo el agua. Las olas oscuras marinas no solo afectan a las plantas submarinas, pueden afectar incluso a los que están más arriba en la cadena alimenticia. Solemos suponer que los animales marinos cazan por olfato, pero en realidad dependen mucho de la luz solar. Muchos tiburones y peces grandes dependen de la luz solar y el contraste para cazar. Están diseñados para detectar formas oscuras moviéndose contra la luz, especialmente cuando el sol se filtra a través de agua clara. Es como ver sombras moviéndose detrás de una cortina blanca. Incluso con poca luz, ese contraste resalta. Pero una ola oscura marina elimina eso. El agua se enturbia, el fondo se oscurece y las siluetas simplemente desaparecen. Los tiburones aún tienen otros sentidos, como detectar pequeñas señales eléctricas de animales cercanos, pero eso solo funciona de cerca. No están ciegos, pero es como intentar cazar en un cuarto lleno de humo espeso. Puedes sentir las cosas que están cerca, pero cualquier cosa más lejos es invisible. Los depredadores tope no mueren fácilmente, pero su eficiencia de caza baja, y eso cambia quién come, quién escapa y quién pasa hambre. Esa confusión llega hasta los muelles. Los pueblos pesqueros dependen de que la vida marina se comporte de forma predecible. Si los peces no pueden alimentarse, se van. Eso deja las redes vacías y los barcos regresan con las manos vacías. Los capitanes de barco pueden leer un radar meteorológico para esquivar una tormenta, pero no existe un pronóstico para cuando el océano se queda sin luz. También genera un dolor de cabeza para los profesionales que trabajan bajo la superficie. El sonar ayuda, pero los buzos y equipos de investigación siguen usando sus ojos. Una ola oscura altera cómo viaja la luz en el agua, convirtiendo un sitio de trabajo conocido en una bruma turbia. La navegación se vuelve pura adivinanza. Los estudios fallan. Es un nuevo factor de estrés, uno para el que los expertos nunca planifican porque, hasta hace poco, ni siquiera se reconocía. Hemos hablado de cómo ocurren las olas oscuras, pero ¿qué las provoca? Bueno, la mayoría de las veces es algo ruidoso y caótico en la superficie. Eventos como grandes tormentas e inundaciones, ríos desbordados de escorrentía. Cuando tormentas enormes golpean la tierra, arrancan suelo, lodo y materia orgánica del terreno y lo arrastran directo al océano. Todo ese material se expande en enormes columnas submarinas que pueden convertir el agua costera transparente en leche con chocolate casi de la noche a la mañana. Los científicos pueden detectar las columnas de sedimento en la superficie, pero no siempre pueden decirte qué tan oscuro se pone allá abajo en el fondo marino. Las costas se oscurecen conforme las nubes de sedimento se expanden. El sol puede estar brillando arriba, pero el agua está tan llena de partículas que la luz no logra pasar. Las corrientes costeras a menudo atrapan esta agua turbia en su lugar,
así que la oscuridad persiste mucho después de que la lluvia para. Por eso las olas oscuras suelen aparecer después de clima extremo. Esto crea una brecha engañosa. La tormenta pasa y asumimos que la recuperación ya empezó. Pero bajo el agua, la columna de agua sigue cargada de escombros que bloquean la luz. Lo que parece un regreso a la normalidad de la superficie, en realidad son semanas de oscuridad prolongada abajo. Conforme las tormentas se intensifican, vemos más de estas situaciones de olas oscuras. El océano está siendo golpeado por eventos intensos de lodo y columnas orgánicas que están causando esto. Las lluvias fuertes generan más inundaciones y deslaves, convirtiendo los ríos en bandas transportadoras que arrojan toneladas de tierra y escombros al mar. Incluso después de que pasa la tormenta, las olas y corrientes mantienen ese desorden turbio girando, haciendo que el agua se quede turbia por un buen rato, como una bola de nieve agitada. Entonces, ¿qué sigue? Los científicos por fin están tomando en serio las olas oscuras marinas en vez de descartarlas como un mito espeluznante del océano. Ahora que tenemos un nombre para estos eventos de apagón y una forma de rastrearlos, el siguiente paso es sencillo. Necesitamos instalar más sensores de luz en puntos clave. También necesitamos entender cómo se relacionan las olas oscuras con las tormentas, la escorrentía y las floraciones de algas. Finalmente, necesitamos identificar el momento en que los ecosistemas ya no pueden recuperarse. Básicamente estamos creando un reporte del clima de luz solar submarino, porque resulta que el océano no solo tiene tormentas y olas de calor, a veces tiene su propio tipo de eclipse. Este es el famoso Gran Cañón en Arizona, una grieta gigantesca en la tierra de increíble belleza y grandeza. Ahora imagínalo decenas de millas más largo y en el fondo del océano. De hecho, no tienes que imaginarlo porque puedes verlo en la vida real. Una grieta enorme en el fondo oceánico está a unas 620 millas al oeste de Portugal. Esta misteriosa fisura se llama el Complejo de la Fosa del Rey. Es un amplio sistema de trincheras paralelas y cuencas que descienden hacia las oscuras profundidades de la corteza terrestre. Toda esta belleza impresionante se extiende por unas 310 millas. La parte más profunda del sistema se conoce como Peak Deep. Se encuentra en el extremo oriental y es uno de los lugares más profundos del Océano Atlántico. El Triángulo de las Bermudas, la Fosa de las Marianas y otros lugares envueltos en misterios, secretos y leyendas podrían quedar opacados ante el complejo de la Fosa del Rey. No hay historias aterradoras ni registros de barcos desaparecidos aquí. Pero solo imagínalo. En el fondo del Atlántico, en aguas heladas donde casi no llega la luz, yace una enorme fisura inexplorada. ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué criaturas podrían encontrarse? Quizás haya restos de barcos hundidos. Es poco probable que lo descubramos pronto, pues llegar ahí es extremadamente difícil por la inmensa presión. Por ahora, lo único que los científicos realmente entienden es el origen de este cañón submarino. Pero primero veamos cómo se forman estructuras similares en la superficie. El Gran Cañón, por ejemplo, fue formado por un río. Serpenteando lentamente durante millones de años, atravesó la región, arrastrando y desgastando la roca sedimentaria. Entonces la pregunta es, ¿crees que algo similar ocurrió en el fondo del Atlántico? Claro, ahí no hay ríos, pero ¿qué hay de las corrientes submarinas? ¿Podrían haber creado una fisura oscura tan enorme que penetra profundo en la corteza terrestre? Pues en realidad no. El origen del complejo de la Fosa del Rey está relacionado con el movimiento de placas tectónicas y la actividad térmica debajo de ellas. Pero, ¿cómo determinaron los científicos la causa? La fisura está en aguas profundas, en completa oscuridad, pero eso no fue problema para los investigadores. Navegaron al sitio en un buque de investigación y usaron un potente sistema de sonar para crear un mapa detallado de la zona. Tras obtener una imagen clara del terreno, recolectan muestras de roca volcánica de distintas partes de la fosa con una draga de cadena. Después, envían las muestras a laboratorios para análisis químico. Todos estos datos ayudan a los científicos a descubrir que entre 37 y 24 millones de años atrás, esta parte del Atlántico Norte se convirtió temporalmente en una zona limítrofe entre las placas tectónicas europea y africana. Las placas tectónicas son enormes bloques de roca que cubren la corteza terrestre como un mosaico a escala planetaria.
Se mueven, chocan, se superponen y se alejan unas de otras. El complejo de la Fosa del Rey se formó durante un periodo en que la corteza terrestre se separaba por el movimiento de las placas tectónicas. Se abría de este a oeste, como un cierre gigante desabrochándose. Además, los científicos encontraron evidencia de que la corteza en esta zona fue sometida a un calentamiento intenso proveniente de las profundidades del planeta. Aunque los investigadores no saben exactamente qué ocurrió, es probable que material caliente conocido como pluma del manto ascendiera hacia la superficie. Todos estos eventos deformaron y fracturaron la corteza terrestre, dejándonos lo que podría llamarse un gran cañón submarino. ¿Pero por qué nos interesa esto? ¿De qué sirve conocer eventos de hace decenas de millones de años? Los científicos ahora entienden mejor cómo los procesos profundos del manto pueden influir en el movimiento de las placas tectónicas. Esta importante investigación también ofrece información sobre la evolución geológica del fondo del Atlántico. Todo esto ayuda a la humanidad a comprender mejor procesos similares que ocurren hoy en día. Por ejemplo, cerca de las Azores, otro sistema gigante de fosas conocido como la fisura de Terceira se está formando ahora mismo. ¿Qué pasará con esta fisura? ¿Es peligroso para las personas? Una de las razones por las que los científicos hacen estos estudios es para responder preguntas como estas. No se sabe qué secretos se esconden en esa fractura submarina. Pero volvamos a tierra firme y a nuestro querido Gran Cañón. Aunque es famoso en todo el mundo, hay cosas dentro de este cañón que podrían sorprenderte. El Gran Cañón es antiguo, pero sigue cambiando. La erosión de las rocas ocurre lentamente, pero con cada año que pasa, el cañón se hace más profundo y su forma evoluciona. Si planeas visitar el Gran Cañón, prepárate para un clima impredecible. El cañón tiene su propio clima, que puede diferir del de la región circundante. Por los cambios drásticos de elevación, las temperaturas varían constantemente. Puede nevar en el borde mientras que más abajo, la gente dentro del cañón disfruta de un sol cálido. Camina un poco más lejos y más alto, y podrías encontrarte bajo la lluvia. Baja a refugiarte, y podrías terminar rodeado de niebla. Así que planea tu ruta con cuidado y consulta los pronósticos de los servicios meteorológicos oficiales. Hay buenas y malas noticias para los arqueólogos. En el Gran Cañón se pueden encontrar fósiles antiguos de criaturas marinas de más de 1.000 millones de años. En sus cuevas hay rastros de mamíferos terrestres de hace 10.000 años. La mala noticia es que aquí no hay dinosaurios. El cañón probablemente se formó después de que esos antiguos reptiles se extinguieran. Algo que podría sorprenderte durante una caminata por el Gran Cañón es la aldea Supai, con una población de unas 200 personas. Está ubicada en la base del cañón, dentro de la reserva indígena Havasupai. Es el asentamiento más remoto en los Estados Unidos continentales y el único lugar en el país donde el correo aún se entrega por mula de carga. No hay caminos que lleven a la aldea, y si quieres visitarla, tendrás que prepararte para una caminata difícil por pendientes empinadas bajo el sol abrasador. Más allá de sus fascinantes características naturales, el Gran Cañón también tiene cosas casi fantásticas y escalofriantes, al menos según rumores y leyendas. Por ejemplo, hay una habitación de hotel conocida como la Suite de la Caverna del Gran Cañón, en lo profundo de una de sus cuevas. A una profundidad de 220 pies, los huéspedes encuentran una habitación lujosa con todas las comodidades, y según algunos relatos, algo inquietante. Algunos visitantes han reportado piedras moviéndose dentro de la habitación, sombras danzantes aterradoras, sonidos extraños y movimientos cerca de la cama donde dormían. También podrías escuchar muchas leyendas locales sobre espíritus y monstruos que habitan el cañón. Claro, son solo historias, pero algunos eventos verdaderamente trágicos han ocurrido aquí. El cañón se ha convertido en la tumba de muchas personas. Con el tiempo, alrededor de 800 personas, según registros oficiales, han fallecido aquí. Hubo accidentes, incidentes misteriosos y verdaderas tragedias. Por ejemplo, en 1956, 2 aviones chocaron en el cielo sobre el cañón, y ese estuvo lejos de ser el único caso. Así que ten cuidado cuando vengas aquí.
Aléjate de los acantilados y mantente cerca de tu grupo. También existe una teoría de que civilizaciones antiguas avanzadas habitaron el Gran Cañón. Estos rumores comenzaron en 1909, cuando un periódico local publicó un gran artículo afirmando que 2 arqueólogos del Instituto Smithsoniano habían descubierto un túnel secreto lleno de artefactos egipcios y momias. ¿El Gran Cañón y el Antiguo Egipto? ¿Cómo podría ser posible considerando la enorme distancia entre ellos? Poco después de publicarse el artículo, el Instituto Smithsoniano emitió un desmentido. Ningún arqueólogo de la institución había realizado tal investigación, y mucho menos había encontrado artefactos egipcios. Muchos creen que el periódico publicó un engaño, aunque algunos sugieren que la institución ocultó deliberadamente información sobre descubrimientos secretos. En cualquier caso, la historia parece muy poco probable. Ahora, aunque ya sabes todo esto y quieres ver algo similar pero diferente, deberías viajar al Tíbet, donde se encuentra el cañón de Yarlung Sanpo. Es 2 millas más profundo y 30 millas más largo que el Gran Cañón. Ahí también verías muchas cosas fascinantes, pero es un tema demasiado amplio que merece otro video. Estás navegando en un océano tranquilo cuando la ves. Una ola gigante que se eleva del agua, imponente sobre tu barco. ¡Ay, no! Pero antes de que puedas reaccionar, la cubierta desaparece bajo tus pies y caes en un hoyo profundo y enorme en el mar. Ningún escenario te da oportunidad de sobrevivir. Al parecer, el océano puede aplastarte y de pronto hundirse bajo tus pies. No es tu día. Bueno, en el primer caso, será una ola errante gigante. Son olas enormes y peligrosas que aparecen de repente y miden al menos el doble que las olas a su alrededor. Pueden surgir en mar abierto sin aviso y moverse en dirección diferente al viento y las demás olas. Son extremadamente peligrosas, incluso para barcos grandes, porque se forman súper rápido y crecen a tamaños excepcionales. Pero hay una amenaza aún más aterradora en el océano: los hoyos errantes. Son enormes depresiones en el agua, y hasta hace poco nadie podía confirmar su existencia. Son lo opuesto a las olas errantes. En vez de una ola enorme que se eleva, son hundimientos profundos que aparecen de repente, a veces justo antes o después de una ola grande. El agua cae abruptamente, rodeada de olas normales a los lados. Cuando la diferencia entre la cresta y el fondo es mucho mayor de lo normal, puede ser igual de peligroso para los barcos que una ola gigante de 80 a 100 pies. Ahora, los científicos descubrieron que las olas grandes y las depresiones profundas suelen ocurrir juntas, así que el peligro se duplica. El proyecto Max Wave de la ESA estaba estudiando olas errantes cuando encontraron evidencia de hoyos errantes. Después, los investigadores recrearon hoyos errantes en un tanque grande para estudiarlos de forma segura, y descubrieron que las olas errantes y los hoyos errantes provienen del mismo patrón oculto en el océano. Verás, el proyecto Max Wave no clasificó oficialmente a los hoyos errantes como un tipo separado de ola. Pero los científicos sí notaron algo inusual en sus datos. Vieron caídas profundas en la superficie del océano junto con picos de olas muy grandes. Esto sugería que los hoyos errantes podrían existir, pero no había suficiente evidencia para confirmarlo. Para probar esta idea, un equipo de la Universidad de Kioto recreó olas oceánicas en un tanque largo de unos 50 pies. Funcionaba como un mini océano controlado, donde los científicos podían ajustar el tamaño y la velocidad de las olas. Dentro de este tanque, lograron crear tanto olas errantes gigantes como hoyos errantes profundos. Los hoyos errantes parecen vacíos repentinos en el agua, depresiones profundas rodeadas de olas normales, como si el océano se hundiera brevemente en un punto. Es como si apareciera un bache en la carretera, pero lleno de agua en movimiento en lugar de asfalto. Imagina las olas normales como brincos rápidos que se repiten sobre el agua. Ahora, imagina una ola mucho más grande y lenta encima de eso. Se ve como una colina rodante que sube y baja todo.
Esta ola más grande controla qué tan fuertes son las olas pequeñas. Si la colina coincide con una ola justo en su punto más alto, la ola crece hasta convertirse en una enorme ola errante, como si alguien apilara una ola encima de otra. Pero si esa misma colina empuja hacia abajo cuando una ola está en su punto más bajo, crea un hoyo profundo en el agua. Es como si el océano cayera de repente bajo tus pies. Es el mismo proceso, solo que con diferente sincronización. A veces crea una pared gigante de agua y otras veces una caída repentina y peligrosa. Los resultados del experimento coincidieron con las predicciones matemáticas. Demostraron que esos patrones extraños no eran solo teoría, sino algo que realmente puede pasar en el océano. En 2016, los científicos compararon modelos matemáticos con mediciones reales del océano y encontraron patrones que coinciden con olas gigantes y hoyos profundos en la naturaleza. Claro, en el océano real, estas formas no son perfectamente suaves como en los experimentos. Las olas suelen tener bordes más afilados e irregulares, como una colina más empinada de un lado que del otro. Pero incluso con estas diferencias, siguen la misma estructura oculta. Esto confirma que las olas errantes y los hoyos errantes son dos tipos del mismo fenómeno oceánico. Solo están formados de manera diferente por el tiempo y la energía. Mientras tanto, seguimos sin conocer realmente el océano. La mayor parte es un misterio. Menos de 1/1000 del fondo marino se ha visto de cerca. Imagina el tamaño de Rhode Island o Luxemburgo. Oye, escoge uno. Esa pequeña porción es lo que hemos mapeado. Todo lo demás, trincheras profundas, grietas, cuevas, enormes montañas submarinas, sigue borroso en nuestros mapas. Muchos fenómenos fueron inexplicables durante siglos. Por ejemplo, los marineros reportaban olas enormes que se elevaban sobre todo lo demás, a veces más del doble de una ola normal. En ese entonces, la mayoría pensaba que eran exageraciones. Ya sabes, como ver sirenas o un calamar gigante. Pero esas olas eran reales. Bueno, en 1826, Dumont d'Urville, un oficial naval y explorador francés, navegó el Océano Índico en el barco Astrolabe. Sí, es un mal acento francés. Él vio olas de al menos 80 a 100 pies durante una tormenta violenta que cobró la vida de un tripulante. En ese tiempo, los científicos creían que las olas no podían superar los 30 pies. Así que, aunque su relato sonaba increíble, d'Urville insistió en registrarlo. ¿Y adivina qué? Sí, en vez de ser elogiado, se burlaron de él. Bueno, ya paro. Aún antes, en agosto de 1498, durante su tercer viaje a las Américas, Cristóbal Colón y su tripulación escucharon un rugido enorme del mar y vieron una ola elevándose detrás de sus barcos. Era tan alta como los mástiles. La ola levantó los barcos más alto que nada que hubieran experimentado y luego los dejó caer en una depresión enorme. Era como una montaña rusa hecha de agua. La oceanografía moderna ha confirmado que esas olas colosales sí existen. Son como rascacielos apareciendo de repente en medio de un mar tranquilo. Una ola normal podría alcanzar el techo de una casa de 2 pisos, pero una ola errante puede elevarse como un edificio de 10 pisos. En 1861, una ola así aparentemente destruyó un faro en Irlanda. Destrozó las lámparas y mandó escombros rodando por la escalera del faro. Para lograr eso, el agua tuvo que subir un acantilado de 130 pies y luego otros 85 pies de la estructura del faro. Eso es casi tan alto como un edificio de 20 pisos. Las olas errantes aparecen de repente, sin aviso, en medio del océano. Se forman cuando los vientos, las corrientes y las olas pequeñas se alinean justo bien, creando una sola ola gigante mucho más alta que las demás. No son tsunamis, ni son causadas por terremotos o volcanes. Los físicos modelan esto con algo llamado la ecuación no lineal de Schrödinger. Pero básicamente,
solo explica cómo el océano puede crear de repente una pared gigante de agua. El 1 de enero de 1995, la ola Draupner golpeó una plataforma de gas en el Mar del Norte, frente a Noruega. Midió 84 pies. Fue la primera vez que se registró oficialmente una ola errante, probando que esas olas monstruosas eran reales, pero los científicos aún las consideraban raras. Bueno, para el año 2000, el proyecto MaxWave de la Agencia Espacial Europea confirmó que las olas errantes eran más comunes de lo que nadie pensaba. Usando radar de satélites de la ESA, los científicos estudiaron el océano global y encontraron muchas olas que superaban los 82 pies. Algunas de las más grandes registradas alcanzaron los 98 pies cerca de Terranova. De repente, lo que la gente descartaba como historias de marineros resultó ser terroríficamente real. El 17 de noviembre de 2020, una boya meteorológica cerca de la isla de Vancouver, Canadá, registró una ola muy inusual en el Océano Pacífico. La ola alcanzó unos 58 pies, mientras que las olas alrededor medían solo unos 20 pies. Esto la hacía mucho más grande que las olas normales a su alrededor. El 29 de noviembre de 2022, una ola errante golpeó el crucero Viking Polaris cerca de la Antártida. Una persona perdió la vida, varias más resultaron heridas y el viaje se canceló. El 18 de septiembre de 2023, una ola grande golpeó un restaurante de playa en Sudáfrica. 7 personas resultaron heridas y una fue arrastrada al mar, pero afortunadamente rescatada. Y el 20 de enero de 2024, olas poderosas golpearon una base militar estadounidense en las Islas Marshall. Edificios fueron dañados, algunas áreas se inundaron y las olas avanzaron tierra adentro, mostrando lo destructivos que pueden ser estos eventos.